Bien, el presente tema es el ejercicio profesional del ingeniero en Bolivia. Es la ley 1449, nuestro segundo tema. Normas del ingeniero. Tenemos que saber que existe una ley de la República, la ley número 1449, denominada Ley del Ejercicio Profesional de la Ingeniería. Es una ley específica para todas las ramas referentes a ingeniería. Sí, absolutamente todo. Usted nombra ingeniero en algo, está contemplada, esa rama está contemplada en esta ley. Sí, está amparada en esta ley. Esta ley es importante que sepamos que ha sido hecha en febrero del año 93, de 1993. ¿Sí? En esa época el presidente era Jaime Pazamora, en ese gobierno fue hecha la ley. Bien, vamos a hacerlo vamos a dar unas pinceladas sobre esta ley, vamos a hablar de temas más trascendentales. De todas maneras, ustedes van a tener la ley completa como anexo en su tema, en su aula virtual. ¿Ya? Entonces, la ley básicamente lo que hace es reconocer el ejercicio profesional del ingeniero. ¿Sí? Nuevamente recalco, redundo, de que ingeniero en cualquiera de las ramas que ustedes conozcan o que pueda existir. ¿Ya? Entonces, al reconocer este profesional, le da ciertas particularidades a todo profesional de ingeniería. ¿Sí? Le da ciertos tratos particulares. No vamos a decir preferenciales ni no preferenciales. Lo considera como un profesional con ciertas características que están en esta ley. Define el ejercicio profesional del ingeniero. Entonces, al definir a un profesional ingeniero, el ejercicio se refiere al contexto, a su campo de acción del ingeniero en cualquiera de sus ramas. ¿Sí? Reconoce el título profesional del ingeniero otorgado por las universidades nacionales y extranjeras. ¿Sí? Esta ley reconoce a cualquier profesional que haya estudiado en Bolivia o en cualquier otro país. Cuando los profesionales, para que ustedes tengan conocimiento, estudian en el extranjero, tienen que revalidar su título profesional extranjero para que tenga vigencia o validez, eso se llama revalidar, en Bolivia, sobre territorio nacional. Eso es un trámite que hacen a través de la Cancillería del Estado Plurinacional actualmente, que nos llamamos así, ¿verdad? Por la Cancillería del Estado. ¿Sí? Eso lo hacen vía Cancillería, por las embajadas, etcétera, etcétera, y un apostillaje y finalmente termina siendo reconocido y acá una universidad le revalida y le otorga el título profesional, en este caso ingeniero, y cualquier otro en sí, porque el trámite es exactamente el mismo para todos, para que todos los títulos extranjeros tengan validez en Bolivia. Se le otorga un título ya de acuerdo a lo que haya estudiado en ese país de origen y reconocido en territorio nacional. ¿Sí? Ahora bien, aquí viene la parte que esta ley específicamente acuota o adiciona. ¿Sí? Dice previa inscripción al RNI. RNI quiere decir Registro Nacional de Ingeniero. Entonces, esta ley reconoce los títulos, ¿sí? Los títulos del profesional ingeniero previa inscripción al Registro Nacional de Ingeniero. Entonces, en resumen, esta ley te reconoce como ingeniero si estás inscrito y tienes tu registro nacional de ingeniero. El registro nacional de ingeniero es un número, un número de 35.500 y tanto, por decir, 16.000, el número ciento y tanto. Ese es tu código, si quieren verlo así, tu código de ingeniero
en este registro, en este padrón de registro nacional de ingenieros. ¿Sí? Entonces, sí, ¿Se puede? ya, estaba haciendo un video. Por favor, si me lo puedes revisar, que el dominio expociencia.uagrm.edu.bo está habilitado para que puedan entrar desde afuera, no solo. Entonces, es así como funciona esto, ¿no? La ley te reconoce como ingeniero si tienes tu registro nacional, si estás ya inscrito en ese registro nacional de ingenieros. Caso contrario, puedes ejercer como tal, sin embargo, la ley no te ampara. No es una exigencia ni un requisito que el sector privado, por ejemplo, no es de su interés. Sin embargo, si hubiese algún problema en ese sector privado con ese profesional ingeniero, o ese profesional ingeniero tuviese un problema con su empleador, esa empresa privada, eh, no va a poder él acogerse a ninguno de los artículos que esta ley contempla, ¿no? Ni el empleador, ni la empresa privada, ni el empleado del ingeniero en este caso, ¿sí? No va a poder él acudir a esta ley para poder o defenderse o la empresa contratante, el empleador, acusar o hacer algún pleito legal sobre la capacidad o el profesionalismo de este ingeniero que sea cualquier situación complicada, ¿no? Fuera anómala, digamos así. Bien, entonces todos los servicios de ingeniería deben ser realizados por ingenieros de la rama o especialidad que corresponde. ¿Sí? Esta ley, en este artículo, en este punto, lo que trata de hacer, en realidad su propósito de esto, es de que los espacios o las vacantes, llamémosle así, en los trabajos, sea privado o público, que se necesite un profesional ingeniero, sea ocupado por tal, ¿sí? En la rama o en la especialidad que corresponde, ¿sí? Cuando hablamos de rama o especialidad, estamos hablando de que ingenieros químicos es una rama, ingenieros electrónicos otra rama, ingenieros en redes de telecomunicación, ingenieros aquí, allá, civiles, etcétera, ¿sí? Esas son las ramas de la ingeniería. Entonces, fíjense aquí lo interesante en este punto de la ley, de artículo, vela para que los ingenieros, los profesionales de ingeniería, tengan de cierta manera, bueno, no digamos garantizado, pero tengan una mayor posibilidad de poder obtener un espacio o una vacante en algún puesto de trabajo del sector público o privado, asegurado para que ellos puedan desarrollarse como profesionales según las tareas o los objetivos de esa vacante, ¿no? Digamos así, en el caso de ustedes, puede ser que se necesite un ingeniero en redes y telecomunicaciones y la empresa pública o privada agarre y contrate, por decir, a un ingeniero químico o contrate a un técnico en cualquier cosa y no así a un ingeniero, ya que el cargo puede ser que requiera conocimiento de un ingeniero en una rama de redes y telecomunicaciones. Entonces, en estos casos, sobre todo en el sector público, pueden ser objetados por ustedes o ustedes pueden apelar al, a través de esta ley para poder hacer los reclamos que correspondan en palabras simples. ¿Sí? Bien.
La Sociedad de Ingenieros de Bolivia, la SIP, está contemplada de esta ley. Sin embargo, lo que quiero que quede claro es que la SIP ha sido creada, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia ha sido creada mucho antes que esta ley de 1900. ¿Ya? En el capítulo 2 de la ley 1449 establece que el Estado reconoce lo siguiente. La reconoce a la SIP. Fíjense ustedes que la reconoce, no dice crea ni funda la SIP, ¿ya? La reconoce. Originalmente, para que sepan, la SIP era una sociedad de ingenieros civiles, ¿ya? Constructores, en Bolivia. Es antiguísima, ¿sí? Pero en esta ley la reconoce, y en esta ley la reconoce. Por eso dice, la reconoce a la SIP como la institución de derecho que agrupa y representa a los profesionales ingenieros, ¿ya? Entonces, aquí ya le otorga ciertas atribuciones legales como Sociedad de Ingenieros de Bolivia a nivel nacional y sus filiales departamentales y los colegios que componen cada una de las filiales departamentales, ¿sí? Los colegios serían los colegios de ingenieros en redes de telecomunicaciones, el colegio de ingenieros químicos, el colegio de ingenieros civiles, a eso se refiere, ¿sí? La estructura reconoce también su estructura orgánica y las atribuciones de cada uno de sus órganos. Estos subórganos se refiere, estamos hablando de la SIP, ¿no? Estos órganos de la SIP se refiere a su estructura organizacional, ¿sí? Tienen una Sociedad de Ingenieros de Bolivia, un directorio nacional, luego tienen una estructura departamental, sus filiales, ¿sí? Estas filiales tienen sus colegios y estos colegios tienen sus propios directorios también, según el colegio, según la rama, como había explicado hace un momento, ¿sí? Entonces la ley 1449 reconoce a la SIC con toda su estructura organizacional y sobre todo el territorio nacional, ¿sí? Como SIP nacional, como SIP departamental, como colegios departamentales y nacionales, igual tienen otras, las agrupaciones por ramas se llaman, o especialidad se llaman colegios, ¿sí? Cada una con sus respectivas personerías jurídicas y contempladas, reconocidas en esta ley 1449. Bien, la SIP tiene atribuciones de controlar el ejercicio de la profesión de ingeniería en todas sus ramas y especialidades, ¿sí? Controlar en cierta manera, como dije hace un momento, que los profesionales de ingeniería ejerzan los cargos, los espacios laborales o vacantes que demandan el sector privado o público, que se necesite un ingeniero, entonces la SIP tiene que asegura que un ingeniero ocupe esa vacante, ¿sí? No así un profesional de otra área, ni mucho menos un empírico o otro tipo de asignación, ¿no? Bien, reglamenta la clasificación de estas en base a la clasificación internacional, uniforme de ocupaciones elaborado por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo. Entonces, toda esta estructura que la CIP venía ya manejando, toda esta estructura organizacional, no es en base a un criterio local o nacional, es en base a un criterio de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Entonces le reconoce todo esto y le permite reglamentarla, ¿no? Le permite reglamentarla. Eso es importantísimo para que no hayan eh, ejercicios profesionales no calificados, se podría decir, ¿no? Donde se necesita un ingeniero civil, aparezca un ingeniero químico, por decirlo, cosas así. Honorario profesional de ingeniero. Esta ley, en su artículo 7º, inciso H,
tiene hace que la Sociedad de Ingenieros de Bolivia regule eh, el, el tema muy delicado, un tema muy delicado que es sobre los honorarios, ¿no? En este caso, en este artículo, perdón, dice específicamente que regula y establece los honorarios mínimos referenciales de las ramas, especialidades de ingeniero y establece los aranceles respectivos para la prestación de servicios profesionales. Al regular, está diciendo que la CIP tiene o reconoce que la CIP puede poner un arancel, honorarios, aranceles, un costo de horas hombres profesionales en ingeniería, ¿no? Específicamente. Estamos hablando de ingenieros. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que la CIP, por un lado, tiene el deber de tener un arancel. Una hora de un profesional en tal ingeniería cuesta X cantidad de bolivianos. Un profesional de tal otra ingeniería cuesta otros tantos bolivianos. ¿Sí? Entonces, ese arancel, esa tabla, la CIP tendría que manejarla, por supuesto, en coordinación con sus colegios, ¿no? Según la especialidad o rama. Y el Estado de Bolivia, a través de esta ley, le reconoce esos honorarios. Por supuesto, aquí dice honorarios mínimos, no le pone un límite, ¿no? Mínimamente tiene que ganar esto el ingeniero químico, mínimamente tiene que ganar esto el ingeniero en redes y telecomunicaciones. Esto es para referencia de dos cosas. Por un lado, del salario que pueda tener un ingeniero en su figura de trabajador como dependiente o como empleado, y también una referencia de sus honorarios como un ingeniero, como profesional ingeniero independiente, como un consultor profesional, ¿sí? Que él no es un empleado, no recibe un sueldo, un salario mensual. Él agarra un contrato o una consultoría, o para elaborar un proyecto, o para dirigir o supervisar ciertas ejecuciones de proyectos, y tiene también honorarios mínimos, ¿sí? Y de ahí él tiene esa base, esa línea base se llama, que sería lo mínimo, para poder de ahí hacia adelante, según su capacidad, si es ingeniero junior, senior, perito, especialista, máster, doctor en algo, la cantidad de certificaciones, etcétera, ya él va hacia arriba en ese arancel de honorarios, ¿no? O sea, tiene posibilidades de ganar mucho más, por supuesto. ¿Bien? Bien. El ejercicio profesional de ingeniero, en el capítulo 3, artículo 8 al 24, habla unas, unas atribuciones importantísimas para los profesionales ingenieros, ¿no? Es la protección al profesional. ¿Sí? Protección al profesional y la profesión. Protege esta ley 1449, protege al ingeniero y el ejercicio de su profesión. ¿Sí? Da preferencia al boliviano en el sector público. ¿Sí? Si un ingeniero se siente aludido y que no tiene preferencia ante otros profesionales en el sector público, cuando hablo de sector público me refiero a todas las empresas públicas, las empresas estatales. Hay empresas estatales como tales, empresas, y hay también institución pública, organismos estatales, me refiero a qué, ministerios, eh, gobernaciones, alcaldías, eh, las empresas nacionalizadas, sea en el sector petrolero, en el sector telecomunicación, otras que han hecho también empresas de servicios, pero son estatales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí el profesional boliviano, ingeniero boliviano, debería tener preferencia para ocupar el cargo que le corresponda, según su rama. Sí necesitan, no siempre son ingenieros, también hay licenciados, que ese es otra institución que agrupa a ese gremio, ¿no? A ese sector.
Nosotros solamente esta ley es para el ingeniero. Bien, también ve el tema de la práctica legal de la profesión y el uso indebido del título. ¿Sí? Es sometido a disposiciones al Código Penal. Cuando hay eh, se rompe, digamos así, o se quebra la ética profesional para hacer ilícitos, digamos, dentro del área de conocimiento, dentro de la profesión, o hace el uso indebido del título, se presenta para cosas que no está calificado, para trabajos que no está calificado, o manipula el título, ¿no? De alguna manera para sacar provecho, en pocas palabras. En estos casos, él es sometido a disposiciones del Código Penal. Fíjense ustedes acá que directamente la práctica ilegal de ingeniería es la ley 1449, lo deriva a que sea un proceso público, un pleito público en base al Código Penal. No lo manda ni siquiera a un tribunal de honor interno de la Sociedad de Ingenieros Bolivianos, no le hacen un proceso sumarial interno por una auditoría interna de la Sociedad de Ingeniería de Bolivia, nada de eso. Directamente él es demandado y esta ley hace de que se lo ejecute o sea sometido, mejor dicho, a cualquier proceso del Código Penal, ¿no? Eso quiere decir que ese profesional, esa persona ya tiene, ese individuo tiene que buscarse un abogado, ya interviene la fiscalía, todo el órgano judicial, el poder judicial, ya puede ir a un proceso, un juicio, puede ser penado con cárcel, con arresto domiciliario y todo el tema, ¿no? Lo que está dentro de ya del Código Penal. Es un tema ya complicadísimo, ¿no? El profesional en ingeniería está obligado a cumplir el código de ética, ¿sí? Así como tiene hay esta ley que reconoce a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia tiene su estatuto orgánico y al tener su estatuto orgánico también tiene sus reglamentos y códigos sus reglamentos para varias situaciones y también su código de ética y un tribunal de ética, ¿sí? Entonces, ese código de ética, ahí están muchos aspectos sobre la conducta del profesional en su trabajo, ¿sí? No es sobre sus atribuciones o particularidades personales, sino sobre el ejercicio de su profesión, sobre la aplicación de su conocimiento. Por ejemplo, algo sencillísimo que está contemplado hasta en la ley de trabajo es de que si usted está de empleado en algún cargo, en un trabajo, y usted tiene la solución para algún problema en esa empresa, por ética, usted tiene que darle esa solución, proponerla mínimamente para que se la analice o de pronto aplicarla directamente, ¿sí? Depende del cargo que usted tenga. Pero hay profesionales que saben cómo es la solución y no dicen absolutamente nada. Entonces, la empresa en la que usted está desempeñándose como empleado, como dependiente, por supuesto va a tener algunos problemas en el desarrollo normal de sus procesos, de sus actividades, o el servicio que presta al público, a sus clientes, o por último se paran, por decir, las comunicaciones y hay pérdidas por servicios y por perjuicios también, etcétera, etcétera. Y de pronto ahí hay el encargado de ciertas cosas tiene la solución y no las dice, ¿no? Hay cosas así de sencillas que eso va contra el código de ética. Cosas muy razonables, por supuesto, desde el punto de vista humano y de la buena convivencia y la buena fe entre los trabajos, ¿no? Como empleados y también como independientes, ¿no? Por supuesto. Otro punto es que los peritajes de las diversas ramas y especialidades de la ingeniería sean designados ingenieros con registro nacional de ingenieros. Y lo que habla es de que las, la,
cuando empiezan a haber pleitos legales sobre todo o problemas legales en las empresas, sean privadas o públicas, se necesita análisis de profesionales en esas ramas específicas. Sí, se necesita especialistas. Si hay un problema de hackeo, digamos, se necesita gente con ciertas certificaciones, mínimamente de sistemas informáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Si ha habido problemas en comunicaciones, en telecomunicaciones, en temas de transmisiones de datos, por decir, o señalizaciones de televisión o de radio, que estamos dentro de todo eso. Por supuesto, tiene que contratar a un ingeniero en redes y telecomunicaciones con ciertas especialidades, certificaciones, estudios, posgrados, relacionados a esa área específica que se necesita el peritaje, ¿no? El peritaje va a hacer un estudio, una evaluación, va a recolectar información del suceso y va a hacer un informe finalmente, ¿no? Y ese informe va con su firma de ese profesional y con su sello de, en el que está su registro nacional de ingeniero, ¿no? Ese informe tiene una validez legal, ¿sí? Ese informe tiene un peso, una ponderación importantísima para la toma de decisiones en investigaciones o en cualquier tipo de proceso legal en la empresa, sea interno o la vía ordinaria. Vía ordinaria quiere decir fiscalía, juzgados, etcétera, policía y todo eso, ¿no? Entonces, una vez hay que ser muy cauteloso cuando le toca o le invitan a uno, convocan a un profesional para hacer un peritaje de cierta situación, o hay robos en los bancos, las auditorías son manipuladas, también van peritos en cierta forma, en sistemas estamos hablando, ¿no? En servidores, no en papel. Entonces, es importantísimo tener el conocimiento, la capacidad para poder emitir un informe justo y cabal, digamos, ¿no? Porque cualquier palabra o cualquier línea que uno, por ampuloso o cualquier cosa inadecuada, digamos, del profesional escribe, es tomada en cuenta e interpretada por la fiscalía o por el fiscal o por la policía que está investigando. O por la otra parte que si está alguien acusado para defenderse o para acusar, ¿no? Entonces es muy importante aquí la celeridad, la sobriedad del profesional, el conocimiento, el alto nivel de conocimiento sobre el trabajo que está desempeñando en ese momento para poder emitir el informe. Una vez firma y sella, ese informe es como una prueba, si quieren verlo así. Y esa prueba en aspectos legales quiere decir o libertad o cárcel para alguna persona, o multa o de pagos económicos o liberación de culpa, si quieren. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es importantísimo que tengan un alto criterio y conocimiento de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, bien, hablemos un poco ahora sobre la propiedad intelectual del ingeniero. El capítulo 4 de la ley 1449, en el artículo 25, habla de los documentos técnicos tales como mapas, proyectos, planos, cálculos, dibujos, informes u otros documentos son propiedad intelectual del profesional autor de los mismos. Aquí quiero hacer notar lo siguiente. En este caso, la propiedad intelectual tiene dos situaciones. Uno, si usted es un ingeniero empleado de una empresa que ha sido contratado para realizar ciertas tareas dentro de esa empresa, ¿sí? O si usted es un profesional independiente que está vendiéndole servicios a una empresa, como profesional independiente, consultor independiente o con de una manera que no es empleado, que no percibe un salario, ni mínimo ni ninguno mensualmente, ¿sí? Usted hace un trabajo como independiente y lo entrega y le paga por ese trabajo, ¿sí? Pero un dependiente, un empleado, él recibe su sueldo mensual
Este mes no hubo muchas cosas que hacer, el otro mes estuve sin llegar casi a la casa varias horas al día, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es el movimiento normal en el mundo laboral, ¿sí? Es lo que muchos de ustedes ya están experimentando o más adelante van a experimentar como ingenieros, como profesionales en sus trabajos, ¿no? Ahora, eh, dice que son propiedad intelectual de profesional, todo ese material, mapas, proyectos, cálculos económicos, cálculos estructurales, cálculos, dimensionamientos de todo tipo, etcétera, etcétera. Son propiedad intelectual profesional. Siempre y cuando éste esté actuando como un profesional independiente. ¿Sí? No aplica esto para un profesional ingeniero empleado. ¿Sí? Eso es lo que quiero que lo tomen muy en cuenta. Bien. Para que cualquiera de los documentos técnicos deberá llevar la firma de su autor, profesional de la respectiva especialidad. Por más que usted sea empleado, tiene que poner la firma y el sello que le otorgó la Sociedad de Ingenieros de Bolivia con su registro nacional de ingenieros. ¿Sí? Tiene que poner la firma para que ese documento tenga validez también. ¿Sí? Bien, ya casi para cerrar, ¿se acuerdan hace rato que la ley 1449 fue hecha en el gobierno de Jaime Paz Zamora en 1949, ¿verdad? Miren ustedes un poco de historia de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Fue creada en 1922, muchas décadas antes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ellos venían funcionando, ¿no? Pero en la ley 1449 ya son reconocidos para todos los aspectos legales sobre el territorio nacional. Entonces es importante que lo sepan. Ya la CIP existía antes de esta ley. La ley por eso dice reconoce a la CIP, no dice que funda, ni crea, ni nada. Como el caso de la ley 164 que crea la ATT, ¿no? Ahí la funda la ATT para ciertos trabajos. Bueno, volvamos a nuestro tema. El primer y único registro nacional de ingenieros dedicado a matricular y registrar a los profesionales ingenieros en todo el país. A todo profesional ingeniero sobre el territorio nacional. ¿Sí? Y este es el primero y único. No existe otro colegio de ingenieros, otra sociedad de ingenieros que no sea la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Ahí hay un link para que ustedes puedan ampliar si tienen curiosidad sobre la historia de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. A grandes rasgos fue creada por ingenieros civiles, como les dije, ¿no? Se mantenía en esa agrupación. Pueden entrar igual al web del portal de la CIP y van a ver ustedes la cantidad de especialidades que existen. ¿Sí? Son cientos de especialidades, decenas de especialidades. ¿Sí? Estaríamos nosotros en la número 177, ingeniero en redes y telecomunicaciones. Esa sería la especialidad. Bien, también hay un contacto donde está la dirección, quién es el presidente del Colegio de Ingenieros de Sistemas, Telecomunicaciones y Redes de Informática en Bolivia. Bueno, ya el presidente es ahora un colega profesional de nuestra universidad, el ingeniero David Mendoza. Él es el actual presidente del Colegio de Ingenieros de Sistemas, ¿no? Y Redes de Telecomunicaciones. Ustedes pueden validar toda esta información en el sitio web del CIP. Bien, jóvenes, eso sería todo lo que compete a este tema.